Han sido días de gloria, días de bendición en la que Dios ha hablado directamente a los corazones, ha hablado a las mujeres. Pero hoy yo quiero compartir con vosotros familia creada por Dios. Y rápidamente vamos a compartir Génesis capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Y si tú quieres tomar atención, porque aquí hay pocos hombres, yo veo más mujeres, pocos hombres, pero Dios quiere hablar a la familia. Amén. Ya habló a la mujer, Dios quiere hablar hoy a las familias. Génesis 1, 26. Dice la palabra del Señor así. Entonces dijo Dios, y yo quiero que tomes atención a la palabra todo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves del cielo. Dile al hermano que está a tu lado, señoree. La palabra señorear significa dominar. Entonces Dios le dice, los peces del mar, las aves del cielo, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahora, yo quiero que repitas conmigo esto porque quiero que se acentúe en tu vida. Varón y hembra los creó. Mira, Dios creó al hombre y a la mujer. Lo dice la palabra de Dios. Amén. No, Dios no solo creó a Adán. Dios no solo creó a Eva. Ahora, el trabajo, el método que Dios usó puede haber sido diferente, pero aquí dice la palabra que dice, varón y hembra los creó. No hay punto medio. Ni solo Dios creó a Eva, ni solo Dios creó a a Adán. Amén. Entonces, yo quiero que te quedes con eso porque eso dice la palabra del Señor. Y no podemos hoy, la ciencia está intentando y hay veces piensa que descubre que no, que hay hombres que tienen más hormonas femeninas y hay mujeres que tienen más hormonas masculinas. Dice la palabra del Señor que varón y hembra los... Pues entonces mira, ve, si Dios creó al hombre con más hormonas femeninas, pues que les crezca naturalmente todo lo que la mujer tiene y que no se lo pongan artificialmente. Yo estoy gordita y yo digo, ay, yo quiero quitarme unos kilos y llevo años intentando. Y cuando digo así, yo quiero ir al médico y que me baje allí algunas grasitas que tengo en mi posición. No, eso todavía se puede bajar naturalmente. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces dice la palabra, varón y hembra los creó. Dios los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves, y a todo lo que se arrastra sobre, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios, ¿qué? A ver, al unísono, ¿qué tal cantan vosotros? Sin música. ¿Qué? Aleluya. Que todo lo que había hecho era... ¿En qué? ¡Wow! Yo creo que Dios, cuando terminó de crear todo, el sexto día Dios apreció el trabajo que había creado. Al hombre, la mujer, al hombre, la mujer, a todas las bestias, a todos los animales, las plantas, los árboles, todo. Entonces él miró y dijo, ¡wow! ¡Qué hermoso todo lo que he creado! Amén. Dile al hermano que está a tu lado, qué hermoso Dios te ha creado.
Así que todo lo que Dios ha creado es hermoso, hermoso. Tú puedes ver a tu manera, porque hay una apreciación humana, ¿no? Entonces, la apreciación humana puede decir qué feíto, qué feíta, ¿verdad? Pero Dios no nos ve feitos. La apreciación humana dice, qué gordito, qué delgadito, qué bajito, qué grandecito, ¿no? Pero Dios nos ve desde su corazón y nos ve bellos a todos, buenos, hermosos. Ningún padre le diría al hijo que es feíto, por más que él sea feíto. No, para los padres los hijos son hermosos, ¿verdad? Amén. Así que Dios nos ve de la misma manera, hermosos, preciosos. Dile al hermano que está a tu lado, hermosa, hermoso. Ahí hay unos esposos que no le están diciendo eso a la esposa. Bueno, ok, entonces aquí hay dos cosas que yo quiero que tú la veas conmigo. Dos comandos, dos direcciones que Dios le da al hombre. Y la primera es, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Dios está hablando aquí de sexo. Y luego, el segundo le dice, sojuzgadla y señoread. Está hablando de trabajar, de dominar, de producir. Amén. Entonces, vamos a mirar esas dos direcciones, dos comandos que Dios da, dos ordenanzas que Dios da. Y mire, escúchame aquí. Cuando Dios nos habla en su palabra, nos habla de forma imperativa. Cuando Dios determina mandamientos para la vida del pueblo de Israel, que en ella se basa toda la ley del ser humano, lo da de forma imperativa. Cuando Dios nos ordena algo, no lo hace si tú deseas, si tú quieres. Claro que nosotros como pastores y como líderes tenemos que decir a los hermanos, bueno, mi hermano, si tú consideras, pero yo te hago recordar lo que la palabra del Señor dice. Pero Dios siempre lo dijo de forma imperativa. ¿Y sabes por qué? Porque Dios sabía que tenía que hablar una sola palabra, una sola forma y una sola vez. Porque Dios sabía que esa ordenanza traería bendición. Cuando nosotros los padres le decimos a los hijos, no lo hagas así. El hijo dice, no, pero yo quiero, tú eres malo, porque tú por lo menos podías escuchar. Mis hijos cuando eran pequeños, sobre todo el pequeño, decía, pero es que escúchame mamá, escúchame, que yo te quiero hablar. Y luego tú no me escuchas, nunca me escuchas. Pero mamá, escúchame. Yo le decía, no, se acabó. ¿Sabes por qué? Porque tú estás formando una sola palabra y una sola dirección en la vida de tus hijos. Si tú le metes a eso, tal vez, quizás, puede ser, vamos a ver, no lo sé, o bien eres frío o bien eres caliente. Porque si eres tibio, ¿qué dice? No seamos como las olas del mar, que van y que vienen. Hoy digo sí, mañana digo no. ¿Verdad? Porque sin fe es imposible, y la fe es solo una decisión, nada más. Y una postura, te creo Señor y camino en base a lo que tu palabra dice, no hay otra. ¿Amén? Amén. Entonces mira, el primer comando que Dios les da, fructificar, del hebreo para, dar fruto, ser fructífero. Ahora tal vez tú estás pensando, uy, pero yo no consigo dar fruto, yo no soy un árbol frutal, yo soy una persona, un ser humano. Ahora vamos a entender juntos lo que significa fructificar, desde el hebreo para, que significa dar fruto, ser fructífero. Génesis 48, tú lo vas a entender desde este momento que vive Jacob. Dice, cuando Jacob pidió
a José que le devuelvan su hijo. En el momento, mira, en que José se depara con sus hermanos enfrente, después de tantísimos años, y José se da cuenta que todos esos que estaban arrodillados delante de él eran sus hermanos. Dice la palabra que en ese momento José les dijo a ellos: me van a dejar, porque José los estaba volviendo a traer de la ida de ellos hacia su casa, del regreso. Y él había tramado que pusiesen cosas ahí en las cuales sus criados, cuando iban y encontraban esas cosas, acusaban a ellos de haber robado al gobernador José. Pero José había tramado todo eso porque su corazón estaba dolido, porque se estaba recordando que sus hermanos lo habían vendido. Entonces, en ese momento, él retiene a Benjamín, el último, y dice: yo solo les voy a entregar a este pequeño cuando vuestro padre venga hasta aquí. Entonces, Jacob se presenta delante de José. Dice la Biblia que José se fue para adentro y comenzó a llorar, y sus alguaciles escucharon cómo él lloraba, porque él tenía enfrente de él al hombre que él más amó, el hombre que lo cuidó y que tal vez hasta lo engrió, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Jacob, mira, le dice a José así: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Jacob estaba llorando porque seguro él pensaba: ahora también se me va. No, ya perdí uno, yo no quiero perder el último. Entonces le dijo: en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: he aquí que yo te haré fructificar y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré a esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Sabes, mira, cuando yo leo esta partecita, yo creo que Jacob no tanto estaba pensando en sus hijos mayores, porque un padre se da cuenta del carácter de sus hijos. Jacob sabía el carácter de José. Jacob sabía que Dios había entregado en la vida de José promesas desde que él era pequeño. Entonces, con los sueños que le contaba, ¿verdad?, a Jacob ya había tenido su encuentro con Dios. Jacob ya había soñado, ya había experimentado ser desleal con su familia, con su casa, pero Dios lo trató en el desierto, Dios le hizo promesas. Entonces, cuando él comenzó a criar a José, dice la palabra y relata que él tenía mucha preferencia para él, le hizo esa capa de colores. Entonces, Jacob se daría cuenta que en José había una promesa tremenda, pero como a José se lo llevaron, se murió. Para la cabeza de Jacob se murió, pero él Jacob continuaba sufriendo por ese hijo perdido. Así es que le habla y se recuerda de lo que Dios le prometió a Jacob y le dice: Dios me dijo, te fructificaré y te multiplicaré. Sabes, en ese momento yo me imagino que José está escuchando en qué consiste. Él se está dando cuenta en qué consiste fructificar y multiplicar. Tal vez José diría: papá, pensaría en su corazón: realmente, mira, Israel estaba pasando hambruna y sequía y ellos fueron a buscar provisión en la tierra de Faraón, donde en aquella altura José ya estaba gobernando. Entonces José estaba mirando que su padre: Dios me dijo, te fructificaré, te multiplicaré. Hoy estamos pasando toda esta sequía y estamos aquí, pero sabes, mi hijo, el último, quién sabe, Jacob estaba pensando, al que yo consideré que el Señor le había dado sueños, quería cumplir, desapareció y no quiero perder a este. Y Jacob seguramente estaría pensando: papá, Dios ha sido fiel, te ha fructificado, te ha multiplicado en mí, yo estoy aquí frente a ti. Pero él se contuvo, él no dijo nada. Dice la palabra del Señor que él se fue para adentro y él lloraba, porque seguro que estaba recordando que Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de ese desierto que José había vivido, a pesar de que sus hermanos se levantaron contra él, Dios había cumplido promesa en José y él lo estaba viendo. Entonces, mira, cuando yo veo esto, yo me acuerdo de esto, porque la palabra del Señor habla de José y toda su historia nos permite confirmarla cuando Jesús dice así:
Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Y qué te quiero decir? Te quiero decir que cuando tú lees la historia de José, en todo el tiempo que él pasaba, lo peor de lo peor de lo peor, al final de cada momento desgraciado que José vivía, dice la palabra, y José amaba a Dios. Y luego dice, y Dios estaba con José. ¿Sabe lo que significa fructificar y multiplicar? Nada más que amar a Dios. Amar el Dios que te creó. Eso significa, porque como Jesús mismo dice, si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, este lleva mucho fruto. No hay multiplicación sin antes no fructificar. El desierto te permite ser fructífero para luego multiplicar. Porque José vivió todas esas peripecias y esas desgracias y solo después él pudo multiplicarse. Y no tanto habla de una multiplicación, si bien es cierto, una multiplicación de hijos, porque yo veo familias que tienen hasta 12, hasta 15 hijos, no lo sé, pero todos regados por allí con muchas desgracias viviendo. Pero qué precioso es ver que tú tengas los hijos y que tú puedas pasar para ellos el legado que Cristo te dejó, que Cristo nos dejó. Y tú ver que tus hijos se multiplican en el amor de Dios, en la bondad de Dios, en el carácter de Cristo, en la bendición que el Señor ha prometido para su pueblo. Eso es multiplicación, querida iglesia. Por más que tú tengas un solo hijo. Mira, yo he conocido mujeres. Nosotros hemos conocido una mujer allí en Santa Rosa, en la Triple Frontera. Y esta mujer es una misionera tremenda que ha evangelizado nativos de la selva adentro. Así es que en este tiempo Dios le ha permitido a ella recoger 3 niñas. Y ella las está criando como... Es soltera ella. Tiene 54 años, ¿verdad? 55. Y esta mujer está criando estas 3 niñas. Y ella no pide inclusive ponerle su apellido. Ella dice que tengan los apellidos de los padres. Yo quiero criarlas, porque eran niñas que estaban siendo abusadas, vendidas, alquiladas por los padres para la prostitución, para que ellas recojan dinero y lleven a casa. ¿Y qué niñas son? Mira, te hablo de niñas de 5 años, de 9 años y de 10 años. Y Dios colocó en su corazón ese fuerte amor y pasión. Y ella pudo recoger a estas niñas. Mira, cuando en un momento estábamos ministrando en la vida de estos días, el Espíritu Santo se derramó. Y esta niña de 10 años, ella lloraba y sentía la presencia del Señor. Luego al final estuvimos comiendo y le preguntamos, Linda, ¿qué cosa Dios o tú sentiste en tu corazón? Y ella dijo, sentí que el Señor me estaba limpiando. Qué maravillosa es la presencia de Dios. Qué precioso es Dios. Cuando tú te dispones para poder salvar la vida de estas personas. La obra no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. Y esta mujer que está criando a estas niñas, ¿sabes? Yo le digo a eso, multiplicarse. Multiplicarse. Un día esas niñas van a crecer y se van a recordar de que Dios colocó una mujer para criarlas. Y las cría con tanto amor y ellas tienen un lenguaje de Dios. Ellas oran antes de comer. Su lenguaje es espiritual. Ellas aprendieron a danzar, a adorar, a orar, a ayunar, a clamar al Señor. Cuando la llaman no mamá, le llaman tía. Y ella se enferma, entonces ella va, pone su mano y ora al Señor para que la tía se sane. Imagínate tú.
¡Wow! ¡Qué precioso! Esto se llama fructificar y multiplicarse. Así es que si tú no tienes hijos, Dios te ha llamado para fructificar y multiplicarte. Reproducirte en bendición. Porque mi esposo me compartía y me decía, mira lo que significa multiplicar. Hay veces nosotros pensamos que multiplicar, aquella producción o reproducción que Dios nos da es 1 más 1, 2. 2 más 2, 3. No. La palabra del Señor es clara cuando dice multiplicar. 2 por 2, 4. 4 por 8, 32. Multiplicación. O sea, lo que tú haces te viene en abundancia. En abundancia. Y el Señor no solamente dice la palabra abundar, sino sobreabundar. Sobreabundar, que significa transbordar, rebosar. Porque si tu pasado fue triste y amargo, tú en Cristo, tú tienes la oportunidad de rebosar en alegría. Entonces recordamos, bueno, yo no he vivido eso, pero muchos tal vez recuerdan que en la vida pasada, yendo a las discotecas, yendo a los momentos donde el alcohol me permitía que yo me alegrase, yo me reía, yo ese día estaba bien, pero hoy en Cristo nosotros sabemos que el gozo que tenemos, que la alegría que tenemos es mayor de aquella que funcionó en el pasado. Aleluya, eso es multiplicarse. Aleluya. Entonces, mis queridos hermanos, la bendición de Jacob para su hijo fue así. 22, cuando Jacob bendice a todos sus hijos, entonces le bendice a José y le dice así: rama fructífera es José. ¡Wow! ¡Qué bendición más preciosa! Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden, cuyas raíces, mira, se extienden sobre el muro. ¿Me estás entendiendo lo que la palabra del Señor dice? Cuyas raíces se extienden sobre el muro. No solamente van por debajo de la tierra, sino que esas raíces consiguen subir todo muro que se levante en nuestra vida. Porque nosotros vemos, yo puedo ver la bendición de Dios en mis hijos, puedo ver la bendición de Dios en mis nietos. Yo veo que ellos van alcanzando mayor nivel de conocimiento de Dios, mayor nivel de producir todo aquello que Dios ha puesto en sus manos. Mayor, tal vez, si yo en el pasado cantaba, ellos cantan muchísimo mejor. Ellos tocan algunos instrumentos muchísimo mejor. Ellos están siendo formados para la multiplicación. Porque tú estás dejando legado. ¡Qué precioso! Entonces dice, le sigue hablando y sigue bendiciendo Jacob a José. Y dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y sus brazos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor. Mira, Jacob no dice porque yo le dejé. Yo compartía mi testimonio el día de ayer y yo les decía a ustedes, una de las cosas que yo cuidaba en mis hijos era la virginidad y la pasión por Dios. Pero yo sabía que mis palabras no serían suficientes para ellos, porque muchos padres dicen así: wow, si yo pudiera cambiar la vida de mi hijo, pero no sé lo malo que le hice. Yo le hablaba tanto del Señor, yo le hablaba tanto de la palabra. Es que ahí está el error, no tenemos que hablar, ahórrate la saliva, tenemos que dar ejemplo, que ellos nos vean que somos apasionados por Cristo, que ellos vean en nosotros que dejamos todo por servir al Señor, que ellos nos vean a nosotros que dejamos de lado todo por entrar en comunión con Dios, que ellos nos vean que siempre vamos a pedir perdón, inclusive a nuestros hijos, que ellos vean cuán apasionado tú eres por Cristo. Si ellos ven eso en ti, créeme que tú estás dejando legado. Jacob no se atribuye a él todo lo bueno que había en José.
sino que lo atribuye a Dios. Y dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, de abajo, con bendiciones de los pechos. Está hablando de multiplicación, reproducción, bendición tras bendición. Y le dice, las bendiciones de tu Padre fueron mayores. Mira, escúchame, que las bendiciones de mis progenitores. Wow, y no le está hablando de Jacob, le está hablando de Dios. Le está hablando del fuerte de Jacob, le está hablando del Creador, le está hablando del Padre Celestial. Y dice, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de sus hermanos. Así es que si tú estás viviendo calumnias, acusación, mira, si tú lo pasas eso dentro de los caminos del Señor, créeme que hay un propósito para todo eso. Hay un propósito y es de bendición. Entonces, luego dice, multiplicaos y llenad la tierra. En realidad hay 3 métodos que Dios usó para multiplicar. El primer método, desde el corazón de Dios cuando crea a Adán. Y eso es amor ágape. Porque cuando Dios crea a Adán, Él habla allí con la Trinidad. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¡Wow! Dios no dijo, lo voy a hacer igual que el gato, el león, el perro, que se parezca a mí, que se parezca a nosotros. Así es que eso es amor ágape, porque ese amor ágape solo está en el corazón de Dios. Y cuando nosotros queremos amar, ¿cuántos de vosotros habéis dicho así? Yo quiero, Señor, amar como tú amas. ¿Cuántos habéis dicho así? Uy, uy, uy. ¿Sabe lo que va a pasar? Dios va a probar esa palabra para demostrarte a ti qué tipo de amor es el que Dios siente por ti. ¿Cuántas veces le has negado al Señor? ¿Cuántas veces hemos traicionado al Señor? ¿Cuántas veces hemos pecado sabiendo que Dios nos ve aún en la oscuridad? ¿Cuántas veces hemos hecho daño? ¿Cuántas veces? Entonces, cuando yo hago una lista de todo lo malo que hice, ¿sabes? Y no te hablo de culpa, porque Cristo llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Te hablo de recordar y hacer una lista de cuán malos hemos sido. Y Dios nos ama con amor eterno. Y Jesús nos habla en la parábola del hijo pródigo de que el padre esperaba por ese hijo que le pidió la herencia que no merecía. Él esperaba todos los días, y aunque el padre le dio la herencia, él todos los días esperaba. Yo siempre digo que Dios me fue a buscar. Y sabes, me quiebro porque literalmente viviendo dentro de la iglesia, jamás supe yo valorar en mi juventud el amor de Dios. Y lo hacía mal, lo hacía mal. Yo me subía al púlpito, cantaba porque sabía cantar, pero yo no amaba a Dios. No amaba a Dios. Y muchas veces cuando hablaba con Él le decía, es que tú no me amas, no estás conmigo. Pero cuando el Señor me encontró, y siempre me quiebro cuando hablo de eso, Él supo dónde buscarme. Él no fue a la iglesia para encontrarme a mí. Él fue a aquella habitación donde yo decidí matarme, suicidarme, donde para mí mi vida estaba acabando por completo. Y donde yo le dije, pues sí, tú solo has querido lo malo para mí, tú no me amas, porque el hijo que tú me diste me lo estás quitando. Entonces mejor es morir, ya no tengo hogar, ya no tengo matrimonio, me quiero morir y me voy a matar. Ahora sí me tiré al suelo y comencé a llorar, y en ese momento vino el Señor y me habló y me dijo, mía eres tú, Carmen. Te di a tu hijo mayor yo, porque yo pensé que lo había tenido en pecado. Y me dijo, te di también a tu hijo menor. Yo te di tu esposo. Y me dijo el Señor, yo no te puse en Perú, yo te puse en Portugal. Vuelve, yo te voy a dar una iglesia donde tú vas a crecer.
Y cuando yo recuerdo esas palabras que calaron mi corazón, que llenaron todo mi ser y toda mi mente, en los momentos más difíciles que puedo pasar, voy a recordar ese momento para recordar que solo Él tuvo amor ágape por mí, que nadie me había amado como Él me amó, que jamás yo había sentido el amor. Mira, yo te digo con honestidad, porque estoy en el púlpito, no puedo mentir. Yo no vi el amor de una madre. Mi madre, yo no sé lo que es tener el amor de madre. Mi madre se ocupó a esa niña que tenía síndrome de Down. Yo no sabía lo que era peinar el cabello, mi hermana lo hacía. Lo que es enseñar la tabla de sumar, multiplicar, lo que es vestirse, bañarse, todo lo hizo mi hermana mayor. Así es que yo viví una vida triste, sola. Y los vacíos que se llenaban cada vez que la música venía a mi vida, porque yo nací cantando. Él me fue a encontrar. Él no te ama porque tú cantes bien. Él no te ama porque tú prediques bien. Mira, te lo voy a decir para que tú le aplaudas a ese Dios que me enseñó a vivir una vida como Él quiere. Él no te ama porque tú cantes bien, porque tú prediques bien, porque tú ministres bien. Yo aprendí eso en el dolor, en la soledad. Mi marido no me amó. Yo tenía 2 hijos pequeños. Y sabes, sola, porque era muy orgullosa. El orgullo es un mecanismo de defensa de las personas que han sufrido abandono, abuso, tristeza, soledad, y los padres no los han criado con amor. Así es que el orgullo es un mecanismo de... Cuando tú ves una persona así muy tiradita, muy orgullosa, entonces piensa un poquito en tu cabeza y di, esta persona ha sido muy sufrida, muy, pero muy maltratada. Así es que yo era esa. Todos podían verme bonita, hermosa. Hasta mi esposo se enamoró de mí porque yo era bonita. Bueno, lo sigo siendo. Y era muy talentosa. Pero cuando el Señor me encontró, Él miró mi corazón. Oh, yo puedo decir que Él siempre me amó. Él me crió, Él me educó. Cuando yo vine a sus pies después de ese encuentro, Él lo hizo todo por mí. Cuando yo hoy veo mi hogar, mi familia, cuando yo hoy veo mis nietos, yo veo mi esposo, es que no hay otro hombre más hermoso que mi esposo. No hay hijos más bellos que mis hijos. No hay nietos más bellos que mis nietos. No hay nueras más hermosas que mis nueras. Yo le agradezco al Señor. Cuando yo veo mis amigas, yo siempre le hablo a mi gente y le digo, lo mejor que tú puedes tener en la vida es hacer amigos. Dile al hermano que está a tu lado, hacer amigos. Porque si tú preguntas a tu corazón, ¿cuántos amigos íntimos tú tienes? Y la tendencia de los líderes y de los pastores es estar solos, porque nadie los entiende. Me propuse en mi corazón, yo dije, Señor, yo voy a buscar amigos. Y pasé por la traición, pero le dije, Señor, levántame. Yo no quiero tener definiciones por causa de las desgracias que yo vivo. No, yo quiero ser, Señor, como tú quieres que yo sea. Continúa dirigiendo mi vida. Sabes, entendí el amor de Dios. Lo entendí de tal manera que el día de hoy yo entendí que nada me puede definir, ni yo predicar, ni yo cantar, ni yo ser la esposa de, la madre de. Lo único que me define es ser hija de un Padre perfecto. Yo soy buena porque tengo un Dios perfecto. El amor de mi vida, la razón de mi existir, mi papito amado, el que me ama, el que ama mi corazón. Y nadie como Él me entiende. Entonces, ese es el amor ágape de Dios. El segundo método desde el corazón de Adán. Creó a Eva, amor eros. Dios le dio ese tipo de amor al hombre y a la mujer. Porque Adán entendería que Dios lo había creado desde su corazón. Así que cuando Dios ve al hombre solo, dice, haré una mujer. Haré una varona, porque ese es el significado de Eva.
para que acompañe, para que sea ayuda idónea. Y la palabra idónea, uno de los sinónimos del hebreo idónea, significa espejo. ¿Cuántas mujeres le dicen al marido, ¿cómo me veo hoy? ¿Cómo estoy? ¿Cuántos maridos le dicen a la esposa, has hablado mal? Esta actitud no me gusta. Esto que acabaste de hacer no me gusta. Y eso es algo que yo amo en mi esposo. Él difícilmente en el público me tiene que decir, él lleva a la iglesia sus anotas, su librito, y él va anotando. Ahora yo estoy libre porque él no tiene libreta. Entonces en la iglesia él anota todos los errores que yo voy diciendo. Así es que luego me dice, mira, esto aquí tienes que corregir, esto aquí. ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy? Necesitamos, aunque no nos guste, a mí no me gusta. ¿A qué mujer le gusta que le digan sus defectos? Y sobre todo el marido. ¿Cuántas veces los hemos mandado a volar? Pero sabemos que hay un deseo en el corazón de él que se nos vea bien. Entonces, el amor eros, el que Dios creó para el hombre y la mujer, para que se deleiten el uno al otro. El sexo que Dios creó en la vida del hombre y la mujer. Es que no hay, Dios todo lo hizo. Y si lo miras desde un punto de vista físico, es que todo lo hizo perfecto, perfecto. No hay otra forma más preciosa de aquella que Dios creó. El tercer método que Dios creó desde el corazón de Adán y Eva, los hijos. Amor fileos, ese amor que Dios trajo al corazón del ser humano y que es inquebrantable. Los padres aman a los hijos aman a los padres. Mira, yo supe de la historia de unas niñas que siempre volvían a la madre. Ya eran ellas adolescentes. La madre era terrible, trabajaba en la prostitución y prostituía a las hijas. Pero ellas siempre regresaban a la madre y uno decía, pero ¿cómo? Yo recuerdo que tuve la oportunidad de conversar con ella y le digo, no, ya no regreses, es mejor que salgas de ahí porque estás en un mundo bastante perdido. Y ella decía, es que mi madre yo no la puedo dejar. Dios ha puesto una legación tan fuerte. Hay hijos inclusive que roban a los padres por causa de la droga. Y el consejo que se le da al padre le dice, tienes que decirle que se vaya de casa. Si no te va a destruir la casa, ¿verdad? Pero la madre dice, es que no puedo, no consigo, es mi hijo. Dios ha puesto una ligación entre los padres y los hijos inquebrantables. Que hay veces los hijos se van de casa y se desaparecieron y los padres no saben nada. Pasan tantos años y los padres lloran y lloran y lloran y lloran. Después los hijos regresan, ¿verdad? Y el padre le espera como al hijo pródigo y le abre la puerta. Entonces de repente el otro hijo le dice, pero ¿para qué la has recibido? Mira lo que ha hecho, mira que no nos ha considerado, ¿cómo lo recibes? Pero hay una ligación inquebrantable que viene del corazón de Dios. Amor fileos. Así es que el propósito de Dios con todos esos métodos, cuando Él crea al ser humano, es formar familias conforme a su corazón. Dile al hermano que está a tu lado, familias conforme a su corazón. Qué precioso lo que Dios quiere. Multiplicaos y llenad la tierra. Este es el formato que Dios le da al ser humano. Mira, y el segundo, sojuzgarla y señorear. Yo te voy a contar del hebreo kabash. Poner, mira, escucha bien. Si tú tomas atención, tú vas a entender. No te vas a quedar con el solo significado del hebreo. Poner en servidumbre. Sojuzgar y señorear significa poner en servidumbre, estado o condición de un siervo, trabajo o ejercicio del pobre siervo, o del propio del siervo. Mira, ahora te voy a contar este momento en la vida de Israel.
En Números 32 se usa esta palabra. Israel debe someter la tierra de Canaán para que la tierra sirva a Israel. Dios le promete Canaán. Dios le promete la tierra prometida. Recuerda que Israel no tenía una nación, un lugar, un establecimiento terreno, no lo tenía. Israel vivía sin tierra hasta llegar a la tierra que Dios les había prometido. Entonces, en Números 32, ¿sabe lo que pasó? Ellos llegaron ya a el río Jordán. Ellos ya estaban en la tierra prometida, solo que habían de atravesar el río Jordán. Dice así, Números 32:1, los hijos de Gad tenían muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Hazar Galad y les pareció el país lugar de ganado. Y le pidieron a Moisés quedarse. Entonces Moisés le respondió: si hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con el Señor, y podréis edificar. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Dios. Ahora escúchame bien, yo te pongo este ejemplo. En aquel momento el pueblo de Israel ya entró a la tierra prometida, pero ellos tenían tanto ganado y entonces ya habían heredado el pueblo de Gad, los hijos de Gad y los hijos de Rubén. Así que era la tierra de ellos. Estaban cómodos, estaban felices, disfrutando de su tierra, pero el resto de las tribus tenía que pasar el Jordán y ir a conquistar el resto de las tierras. Ahora mira, hago un paréntesis aquí para decirte así. Dios le dio la tierra prometida, pero no se lo dio de balde. Dios no le dijo así: ya limpié la tierra, ya no hay enemigos, está tan planita, así que lo único que ustedes van, ya hice casas, ya edifiqué, wow, un paraíso. Ahora ustedes van a entrar y vivir y ser felices. No. Dios les dijo a ellos: la tierra que les doy. Cuando Dios te da una promesa, Él te dice: yo restauro tu hogar, yo te devuelvo tu marido. Cuando Dios me habló, Él me dijo: yo traeré el corazón de Alfonso para ti. ¿Sabes? Cuando si tú piensas así: ay, Dios no cumplió en mí, es porque tú no quisiste seguir esperando en Dios. Desististe. Y este pueblo, estas dos tribus se querían quedar del otro lado del Jordán, porque ellos necesitaban ir con todo el pueblo. Mira, muchos matrimonios en que el hombre tira para un lado, la mujer tira para otro lado, y te puedo contar muchas experiencias, y la mía también. No, yo tengo mi cuenta, y tú la tuya. ¿A cuántas mujeres les encanta y son felices que el marido tome cuenta de todo la economía en casa? ¿Hay aquí alguna? Por favor, dígamelo, que yo quiero tener un tiempito con ella y ver en qué consiste eso. Yo trabajo y mi salario mío y tuyo el tuyo. Tú gasta lo que tú quieras y tú gasta lo que tú quieras. Ah, nos vamos a casar, pero eso sí, bienes separados. No, no, no. Yo he trabajado toda mi vida y no te voy a dar de balde la mitad de todo lo que me corresponde, jamás. ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo? Tú estás dividiendo tu hogar. Y por no contarte más cosas, tú estás entrando al matrimonio con una relación dividida y no va a prosperar. Y el matrimonio se casa para sojuzgar y señorear la tierra espiritual que Dios nos da. Y si no hay unidad, olvídate, Dios no lo va a hacer. Y tú vas a ver los hijos divididos. Tú vas a ver que los hijos no alcanzan esa bendición que Dios nos ha dado.
Y Él ya habló. Y no hablo de que el hombre tiene que pisotear a la mujer, no. Tampoco la mujer subir por encima de él, sino que pudiésemos vivir en el matrimonio que Dios ha creado para nuestras vidas. ¿Cómo lo hago? Lo está escrito en la palabra del Señor, nada más. Necesitas apropiarte de la palabra de Dios. Entonces le dijo Moisés: ustedes tienen que ir con vuestros hermanos a conquistar la tierra, a dominar la tierra. Porque eso nos manda Dios. Mira, el trabajo con los hijos yo considero que es más difícil que el trabajo de un jefe con sus siervos. Porque el siervo obedece porque le paga. Porque si no obedece, el amo lo despide. Pero trabajar en casa, tanto papá y mamá, que los dos puedan dominar esa tierra espiritual que Dios les da. Mi hijo mayor, cuando él empezó a enamorar, ¿sabes? Mi esposo le fue muy complicado poder entender esa relación, pero yo no podía contradecirlo. Y aunque el Señor hablaba a mi corazón, yo no podía contradecirlo. Estaría dividiendo el corazón de mi hijo y él tendría que decir: mamá es buena y papá es malo. Entonces le dije: vamos a orar, Dios es bueno. Si realmente esta chica es para ti, Dios va a tener que traer al corazón de papá ese sentir. Vamos a esperar. Y pasaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y mi hijo decía: mamá, ¿será que la voluntad de Dios? Mira, si hoy no sabemos si es o no es, pero estamos seguros que Dios controla nuestro corazón y que no te ha llamado para sufrimiento. Dios sabe cómo hacer las cosas. Él siempre alegra nuestro corazón porque Él es papito perfecto llamado. Y así, más 4, 5, 6. Mamá, sigamos orando. Si nosotros desistimos, entonces nunca te vas a enterar si fue o no fue la voluntad de Dios. Y al 9º mes, el Señor habló fuertemente al corazón de mi esposo y los llamó después de un culto allí a los dos y les habló y le dijo: Dios ha hablado a mi corazón que tú eres la esposa para mi hijo. Mi hijo se levantó, abrazó al papá y le dijo: papá, yo voy a contar desde hoy mi enamoro con mi futura esposa, la primera novia. Y siempre enseñé a mis hijos: primera novia, primera esposa, primera mujer, primer sexo, primer todo, porque Dios nos ha dado lo primero de lo primero. Dios no te da lo usado, Dios te da lo mejor de lo mejor. Aleluya. Así es que esta historia, este momento nos enseña lo que significa sojuzgar, señorear la tierra, que es también la que se usa en Josué 1. Y dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie es vuestro. Entonces le dice en el versículo 6: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres. Josué 18:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y levantaron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue, dilo así bien fuerte, sometida. Después que la tierra fue sometida. ¿Saben lo que yo hoy con mi esposo miramos a mis hijos? Miramos el matrimonio de mis hijos. Mi esposo, mi hijo el mayor tiene su esposa, la que les compartía, una mujer conforme. Mira, yo las veo a los dos. Ellas no se parecen a mí. Ellas tienen un carácter dócil. Ellas son preciosas, no son perfectas, tienen errores, claro que sí. Pero son mujeres que aman al Señor, apasionadas por Dios. La mayor tiene un corazón de madre tremendo, porque ella tiene 4 hijos así en escalerita. Y ella es bella, hermosa de parecer, es hermosa. Entonces cuando nosotros la mirábamos cuando era soltera, ni pensábamos que ella iba a tener un corazón de aquellas madrazas de querer 1, 2, 3, 4, y normalmente las bellas, las hermosas con aquel cuerpo 90, 60, 90, ¿verdad? Dicen: ay, mi cuerpo se va a deformar, y difícilmente querrían tener. Y nosotros anhelábamos con mi esposo tener nietos, varios, y declarábamos tener varios nietos. Y gracias al Señor, porque ella tuvo un corazón precioso de madre y los tuvo a los 4 seguidos.
3 perdió, así que hubieran sido 7. Mira, imagínate. Y qué hermoso ver ellos 2 pastoreando hoy con la edad, 31 años. Y ellos están pastoreando una iglesia y Dios está trayendo bendición. ¿Sabes? Cuando yo miro esta palabra y dice así, después que la tierra fue sometida, el pueblo de Israel levantó un altar al Señor y sirvió, adoró a Dios. ¿Sabes? Mi vida el día de hoy también con mi segundo hijo, con Paulo, su esposa, tiene una voz preciosa. No solamente por cantar hermoso, la puedes encontrar en YouTube, Daniela Ramos. Mira, esa niña digo yo porque la conocí en Cuba, me enamoré de ella en uno de los eventos que fui a ministrar. Y la miré y dije así en mi corazón, ¿cómo me gustaría que sea mi nuera? Dios escuchó mi oración porque coincidieron los 2 en el evento de Women in Mission y allí se flecharon. Yo nunca dije nada, yo conocía la historia. Dios me usó para ministrar en la vida de esta niña. El Señor le decía, prepara las maletas porque vas a ir a las naciones, porque tu voz se va a escuchar en las naciones. Has sufrido y has escrito letras con sangre por causa del sufrimiento que traje a tu vida, pero yo vendré vestido de novio a ti. ¿Y quién era el novio? Mi hijo. Imagínate las cosas a las cuales el Señor nos lleva. Tremendo, ¿verdad? Aplaude a ese Dios estratégico, tremendo. Entonces, con mi esposo vivimos un tiempo de adoración. ¿Sabes? Cuando tenemos nuestro devocional, nuestros tiempos con el Señor no son, solo son de llorar y adorar al Señor, de darle gracias por todo ese camino desde que nacimos hasta el día de hoy. Qué maravilloso es el Señor. Así el pueblo de Israel entendió porque la tierra fue sometida. Es importante destacar aquí que Kabash, como se usa aquí en Génesis 1, se refiere a que Dios instruye a aquellos que deciden obedecer su palabra para descubrir, comprender, desarrollar, utilizar y disfrutar de todos los recursos que sobreabundan en la tierra. Ningún ser humano crea de la nada, solo Dios. El ser humano, los seres humanos somos nosotros creativos porque tenemos un Dios creador, pero nosotros no podemos crear nada. Así que la forma que Dios le da, el formato que Dios crea para que las familias sean bendecidas, para que las familias se fructifiquen, se multipliquen y sojuzguen, se enseñoreen de la tierra, es tan claro y tan bendecido y tan precioso de entender que es la única forma en que la familia alcanza felicidad, solo en Cristo. Colócate en pie. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. El ejercer dominio forma parte de las instrucciones de Dios, pero no es de manera brutal, de manera enérgica. No, Dios le ha dado al hombre la capacidad de conquista. Por eso el tiempo de noviazgo, el hombre solo conquista, conquista, conquista y conquista, ¿verdad? Va atrás. Y él lo único que quiere es conseguir a esa mujer. Así que Dios le ha dado al hombre esa capacidad de conquistar. Y cuando el hombre entiende este principio, no solo ya en el hogar, no solo conquista a la esposa, pero tiene que comenzar por la esposa, conquista también los hijos. Qué precioso es escuchar a los hijos decir, mi padre es un hombre de bendición. Los mejores consejos que yo he escuchado han sido de mi padre. Yo no te puedo decir eso, mi padre es un hombre que hasta el día de hoy no ha conseguido conocer a Dios en la amplitud de quién es Dios, pero mi madre sí. Lastimosamente hubo una disfunción ahí. Pero qué precioso es escuchar a nuestros hijos cuando ellos hablan de los padres, sobre todo del Padre. Y yo te voy a animar el día de hoy para que tú puedas decidir hoy dominar a la manera de Dios. Ejercer dominio a la manera de Dios. ¿Sabes? Cuando Jesús domina a los 12, y yo a esto lo veo
desde un punto de vista bastante romántico, los llama y ellos van, dejan todo y van atrás de Jesús. El día que Jesús muere, Él ya había hablado esos 3 años con sus discípulos. Eran solo 11, porque uno falló y se fue, traicionó. ¿Qué hombre puede hablar de esa manera al punto de que deciden ellos dar su vida por la causa? Deciden dar su vida por pregonar, expandirse hablando sobre el Cristo resucitado. Sabes, el llamado a las misiones, como he visto estas mujeres estar allí, dando su vida, su solteridad y disfrutando de un trabajo tan productivo, tocando vidas, dejando legados, sin ellas tener familias. Es difícil. Es difícil que alguien diga, si dejo todo aquí y voy. Ni yo misma, mire, escúchame bien. Ese trabajo que ellas hacen allá es tremendo. No hemos soportado el calor, hemos alquilado un hostal con aire acondicionado, el calor era 50 grados, pero esa mujer camina con los pies sin zapatos, descalzo, por todas esas calles y no tiene calor, no lo sé, a mí me parece que no tiene, y nosotras chorreábamos y se mojaba toda la ropa, pero ella ya tiene años trabajando en ese campo. Así yo veo la pastora Eva Magrini cuando se va para allá y la travesía que hemos hecho desde La Guajira hasta aquí ha sido cansativo. Cada cuadra nos paraban para pedirnos los pasaportes y ese calor que hacía, ¡guau! Gloria a Dios por la vida de Ruth, que nos preparó un lugar con aire acondicionado. Dios mío. Y la pastora Eva hace eso 2, 3 veces por mes o más. Y ella se va y ella habla de los guayú como si estuviera hablando de Miami, Nueva York. Y eso es pasión. Dios te ha dado esa conquista, esa capacidad de conquista para conquistar primero tu familia. Primero tu familia. Así es que yo te voy a invitar para que tú con tu esposo, si lo tienes al lado, pases aquí enfrente y vamos a hacer un voto delante de Dios. Y vamos a decirle, Señor, yo dejo ese formato que yo traigo de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados, y yo quiero, Señor, tu formato, ya no quiero el mío. Ya no quiero el mío. El mío ha traído amargura, tristeza, dolor. Pero mira, te voy a decir una cosa y te lo vuelvo a repetir y siempre te lo voy a repetir. Yo no tengo el matrimonio perfecto. Hay veces con mi esposo surgen discusiones, diferencias, pero hemos aprendido a correr a los principios divinos. El perdón, la comunicación, el entender que no podemos estar ministrando ni en la vida de nuestros hijos si estamos mal. Y así vamos caminando. Y hay paz y hay gozo. Y hacerlo todos juntos, aun cuando no me parece. Mi asa, yo digo mi asa porque realmente es mi oveja, es mi compitrueno. Y ella me dice, mira Carmen, yo no concuerdo contigo, pero lo voy a hacer. Hay veces yo le he dicho a mi esposo, no concuerdo contigo, pero lo voy a hacer. Y mi esposo exige y dice, bueno, ora al Señor que Dios ponga en tu corazón ese sentir. Y si yo estoy mal, pues voy a retroceder. ¿Quién es el que trae la unidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que provoca la unidad. Es el que provoca, dice Filipenses 2:13, es Dios pues quien crea en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que yo puedo acercarme a esa poderosa mano de Dios para que Él provoque en mí el querer hacer su voluntad, aun cuando me parece que no está bien.
Y es solamente en el Señor. Adán pudo haber hecho todo eso hasta el momento de su caída. En la caída, Adán perdió el dominio que Dios le había concedido. Cuando un hombre falla, pierde el dominio sobre su hogar. Pero aún así, Él ha prometido restaurarnos, salvarnos, bendecirnos. Y la promesa de Dios sigue vigente. Así que yo te voy a invitar para que tú hoy renueves tus votos delante de Dios con tu esposa, sobre todo los hombres. Y le pidas al Señor: Señor, yo quiero amar a mi esposa como tú amas a la iglesia. Una vez estaba haciendo papeles para poder pedir la ley de dependencia de mis padres y llegué a la entidad y una de las personas se incomodó el yo empujar la puerta y mirar así, ver que mi documento estaba encima de la mesa. Y ella se traslocó y me trató tan mal, que yo me quedé, no sé, no tuve ni palabras. Entonces yo regresé a casa y lloré y dije a mi esposo, le dije: mira lo que ha pasado, mira. Entonces mi esposo me dice: Camo, tienes una cuota de culpa allí. Tal vez lo hiciste mal, pero no te preocupes. Porque yo estaba haciendo los papeles y yo dije: Alfonso, yo no voy a volver más allí. Ya no quiero saber de nada de esos papeles. Yo allí no vuelvo. Y él me dice: no, Camo, tú vuelves porque se necesita hacer esos documentos. Yo voy contigo, no te preocupes, yo hablo por ti. ¿Sabes? Aprendemos a hacer lo que Cristo hizo por la iglesia. No te preocupes, descansa. Yo lo haré por ti. Y muchos hombres tal vez han fallado y esconden esa falla debajo del tapete y piensan que nunca nadie lo sabrá. Tu matrimonio empieza a fraccionarse, tu familia empieza a venirse abajo, y es porque te falta la confesión. Hay veces me ha preguntado: si yo le digo, él se va. Mira, el Espíritu Santo, cuando nosotros regresamos con mi esposo y tuvimos la consejería, el acompañamiento, una de las cosas que la pastora que nos acompañaba le dijo a mi esposo: tienes que confesar. Y ella estaba ahí cuando mi esposo tenía que confesar. Y yo decía: se acabó. Y me iba, porque ya para entonces Dios había tratado conmigo y me había enseñado mi lugar de refugio, a dónde yo tenía que ir a quejarme. Así que yo iba y me cerraba la habitación con llave, que nadie entre. Y lloraba y le decía: Señor, mira encima que yo me he guardado, yo me he cuidado, yo he esperado, yo he orado, yo he clamado. Señor, ¿dónde está mi falla? ¿Por qué? Y el Espíritu Santo venía a hablarme. Y las palabras del Espíritu Santo atraviesan tu corazón, porque el Espíritu Santo tiene el poder de convencimiento. Nadie más que el Espíritu Santo. Juan 16. Y nos dirige a toda verdad, porque el enemigo puede estar trayendo mentiras a nuestra mente, pero el Espíritu Santo, dice la palabra, que nos dirige a toda verdad. Así es que el Espíritu Santo hacía la obra. Y él me decía: tú querías que él regrese. Entonces, tú has aprendido a perdonar con mi corazón. Tú has aprendido a amar con mi corazón. Yo te he amado por más mal que has hecho. Ahora solo tienes que declarar el perdón, porque yo traigo el sentimiento perdonar a tu corazón. Yo aprendí eso. Como cristianos somos llamados a obedecer todo aquello que está escrito en la palabra. Y como consecuencia, el Espíritu Santo provee a nuestro corazón el sentimiento. Porque perdonar no es un sentimiento. Perdonar es un paso de obediencia. El sentimiento lo coloca el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro corazón, después que obedecemos. Cierra tus ojos y levanta tu voz, Espíritu Santo, gobierna este lugar. Espíritu Santo, llena. Levanta tu voz.
envuélvenos, envuélvenos, envuélvenos. Espíritu Santo, llena este lugar, llena este lugar. Oh,